rumba que hacen más que todo a partir de las 12 del día. Los matinés me invitan cuando entro al liceo. Ya tenía aproximadamente como unos 13, 12 años. Me iba escondido. Yo, ¿para dónde vamos? No, a las 12 del día, un domingo. Yo, ¿para dónde vamos? No, vamos para un matiné, ¿dónde queda eso? No, para Sabana Grande. Había como salones donde menores de edad podrían también bailar y disfrutar. En ese entonces se podía tomar. En un matiné bailaba y rumbeaba un mala conducta. El que no entraba al liceo, el que se jubilaba. Te explico, cuando yo empecé, los matinés eran algo totalmente diferente. Te podían robar, las mujeres usaban bisturí en las bocas. El que era guerrero era el que vacilaba en esos matinés. Claro, eso es así. Del resto, como dice uno, para los matines no iban cagados. Por una gorra ya tenías un problema, por solo el simple hecho de ser de otro barrio ya tenías un problema. Después de los matinés, las reinas afuera eran horribles. Yo me llegué a vacilar una vez despacio, bajando despacio para Plaza Venezuela, un chamo que lanzaron del puente hacia abajo, ¿me entiendes? Eran cosas de que tenías que salir con la gorra así porque te la iban a robar. Me quitaron una gorra por esta misma vía, subiendo hasta Plaza Venezuela. Eso fue una golpiza, que una coñaza aquí en pleno bulevar. Yo decía, venga, pero ¿cómo puede ser así por una gorra? Cada quien quería ser más que otro, nadie quería estar abajo, todos querían brillar. Bueno, ahorita vamos a una discoteca en donde nosotros empezamos a bailar. Aquí arriba, esta era la discoteca, aquella era la entrada. Y esa era por decir, eso era todos los domingos. La entrada costaba 30 bolívares, 15 bolívares, 20 bolívares. Y uno llegaba aquí sin pasaje, sin nada, pensando cómo iba, como dice uno, a revolucionar la entrada para entrar a bailar changa. Allá en ese tiempo nos faltaban 10 bolívares, nos faltaban 5, buscábamos al amigo, buscábamos al otro, somos 5 y tenemos tantos, así pues, y nos desesperábamos porque en ese momento cuando llegábamos era la hora del retrojado y nos hallábamos que vámonos. A veces uno andaba en malos pasos y lo demás, y como pudiera uno conseguía ese dinero, pidiendo, haciendo maldades, haciendo lo que fuera, pero con tal de bailar lo que uno le gustaba. Yo empecé a bailar prácticamente casi a los 12 años. Era como una competencia. Algo de que si tú estás parado ahí, tú ves a una persona bailando y tú dices, yo bailo mejor. Y te bailaba y venía otra persona y era la adrenalina que tenías, que tengo que hacerlo mejor, y ver la gente viéndote, diciendo, Yelisa, bailas así, bailas esto, uno se emociona más y más. Y no parábamos de crear pasos, infinitivamente, que hacíamos pasos imaginarios que ni siquiera los practicábamos, nos salían así. Bueno, ahorita vamos bajando a la discoteca que le habíamos comentado ya, a Adrenalina, que ahorita normalmente se llama O Vértigo. Adrenalina era una discoteca que yo había formado hace años atrás, donde trabajaba con adultos en las noches y los domingos trabajaba con adolescentes. En esta discoteca fue donde nuestro compañero Junior, el Alucinante y todos estos que están aquí atrás nos hemos conocido. En varias ocasiones tuvimos que desnudar a varios de los chamos, tipo cárcel, tanto así de que se daban puñaladas, pasaban armas punzopenetrantes en la boca, en las partes íntimas escondían cosas.
Cuchillo, Victory. En ese momento los chamos no tenían cómo tomar refresco, tomar agua, pagar el agua o se les acababa la plata, eran chamos de pocos recursos. Llegó un momento en que tuvimos que sellar los tanques de las posetas para que ellos no tomaran agua de los tanques de las posetas. Por eso es que las tapas están selladas ahora. No era únicamente Adrenalina, existían muchos locales, inclusive una vez llegamos a hacer 8 locales entre la zona de Plaza Venezuela a Chacaíto, más o menos éramos 8 discotecas trabajando con adolescentes y cada discoteca tenía de 500 a 700 niños dentro de sus locales. Y ahorita nos vamos a dirigir hacia el local más nombrado, como donde bailaron muchos de nuestros panas, Status, que era como quien dice una discoteca rival de nosotros, pues, Adrenalina. Estamos hablando de 2.000, 3.000 personas en un local. Si el local era por un aforo de 500, entraban 1.000. La discoteca era como un concierto todos los domingos. Y todos los domingos Sí. no era que fue un evento hoy y dentro de un mes nos encontramos en el otro. No, era todos los domingos, la misma matazón, la misma cantidad de gente. Todos los domingos era lo mismo. Uno llegaba aquí a Status y estábamos junto al Valle y Petare, veníamos a bailar y estábamos aquí, de repente ponían la changa, Petare, el Valle, de repente gritaba por allá la gente de Baruto, de Tinajita, lo mama. Y ya ahí comenzaba la cuestión, cuando ponían la canción de ellos que decía Tinajita, uno le gritaba también, lo mama, ahí comenzaba la saltadera y la brincadera y ellos para acá y nosotros para allá, y la empujadera y la broma y empezaban las riñas. Si no, como dice uno, nos matábamos bailando, siempre llegaba la discordia de que afuera nos vamos a ver. Vamos a parar el evento o la música porque tenemos un pequeño problema ahí en la pista. ¿Hay algo de pelea por ahí? ¿Dónde está? Llegó un momento en que, mira, nosotros pensando en darle un giro a todo esto, ver cómo hacíamos, porque veíamos todos los domingos cómo se daban puñaladas, cómo se cortaban, cómo se caían a golpes, y cada vez era más preocupante lo que estaba sucediendo. Y un día viendo un video se me ocurrió un video de baile donde pandillas se confrontaban, era bailando, pues. Se me ocurrió por qué no hacerlo con los adolescentes, ya que ellos se la pasaban bailando y habían chamos que se destacaban entre otros. Empezamos haciendo concursos de bailes para ver qué tanto se motivaban. Ya era muy diferente, porque antes era que si esperarlo en la esquina con un poco de amigos más y joderlo, partirlo, se marcaban las caras. Ya todo eso había cambiado a, mira, tengo diferencia con fulano y hoy quiero bailar contra él. Señores, una bulla para el grupo número 1 que se oiga. Teníamos un DJ, se llamaba Alejandro, era muy buen animador. Todos y cada uno de ellos tienen el apodo que usan hoy en día, gracias a mí. A todos los bauticé.
El de Elber era porque era uno de los más, digamos, seguidos, sus movimientos eran de los más imitados. Tenía como esa vocación de enseñar sobre todo a los más chamos. No, pues el maestro. A Junior le decíamos el alucinante porque llegaba con una cara que estaba en el espacio. Bueno, yo era uno cuando yo fumaba monte, la descargaba por ahí, la agarraba por bailar por ahí, inventado, pues. Me creía que era yo. ¡Wilmer, el gringo! El gringo siempre me han dicho desde chiquito por mi familia, porque fui un poco más claro que algunos de mis hermanos, que todos son oscuritos, todos, y yo fui más claro, y me pusieron ese apodo desde pequeño. Todo salía en vivo, nada ensayado, nada practicado, eso era algo que se me ocurría al momento y en el calor del momento lo hacíamos. El señor Cheo no cree en el pasado, no cree en viejas amistades y viene a aplastarlo a todos. Lo que pasa es que ahorita ha cambiado mucho la discoteca. Pero el cuadrilátero lo hacíamos prácticamente aquí. Y las multitudes se ponían alrededor de esto. Los chamos bailaban desde aquí para allá. Mi chamo se ponía de aquel lado a grabar. En los primeros videos que sacamos nosotros era el grupo Adrenalina, que lo llamábamos así, que eran como los chamos de aquí contra los grupos que venían de afuera. El primer video que grabamos se llamaba Adrenalina versus Petare. Después los videos llegaban a los jugoneros y los jugoneros, que ese es su negocio, distribuían los videos, y cuando vinimos a ver eso fue una ola de videos en la calle, cuando los chamos empezaron a ver que prácticamente se estaban haciendo famosos, porque muchos chamos los reconocían en la calle. Seguimos sacando videos y empezó esa cola, pues. En mi vida yo pensé ser famoso, pero o sea, yo siempre tuve como un feeling, una cuestión, pero en mi vida me imaginé que yo iba a ir caminando por la calle y la gente me fuera, mira, chamo, tú eres Víctor, el Adriano. Oh, chamo, yo quiero bailar como tú, coño, chamo, mi hijo te adora. Claro, con todo este proceso íbamos pasando los años y ya yo también estaba buscando como un desahogo para estar más con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. La movida per se no acabó por nosotros, había muchos locales donde habían otro tipo de concepto de fiesta y tenían problemas, las fiestas terminaban en peleas, discusiones, drogas, inclusive muertos, y hacía que el hecho de trabajar con menores de edad fuera un riesgo. Siempre había un malandro que le gustaba la changa y entonces no bailaba, sino apuñaleaba. ¿Me entiendes? Bueno, tú me ganaste, agarré. Entonces, como salíamos del mismo local, entonces decían que éramos los mismos. Yo creo que por eso se fue perdiendo, ¿sí? Que la gente obviamente no va a diferenciar de quiénes son los que roban, quiénes son los que hacen el bien, sino de que, bueno, son los mismos. En sí fue un holocausto, ¿no? Ya a finales de 2008, Tuki era un malandro. Si te soy sincero, me consideraba un bailador de changa. Nunca pensé que le iban a poner ese nombre, que si era Tuki o si cualquier cosa, pero en el momento que me dijeran que si era bailador de esa changa Tuki, le iba a decir que sí, porque sí soy bailador de esa changa y soy creador y sí me gusta ese baile. Hubieron muchos chamos que en el baile consiguieron, o del baile hicieron una manera de ellos alejarse de los problemas. Ser Tuki fue en ese momento mi mejor momento, la viví, la pasé bien. Soy feliz, pero fui más feliz en esos momentos, bailando, siendo Tuki, viajando, compartiendo con las amistades, pasándomela con quien la pasaba, achantándome donde me achantaba, con los que me la pasaba. Si te digo ser Tuki, fue para mí lo mejor. Tuki somos todos. Ahorita estamos haciendo el diseño para el matiné del 2 de noviembre. El matiné de Adrenalina, el reencuentro. Cónchale, tenía ganas, yo estaba hablando con los muchachos hace rato de eso también, para ver si hacíamos un reencuentro, pero de esa época, pues así de Adrenalina, y para que vinieran todos. Siempre he estado pendiente de esta fiesta y avisándolo a todos aquellos compañeros que son bailarines ahorita de otro género y que
salieron de aquí, pues. Sí, lo estamos haciendo al estilo como se hacía antiguamente, que era unicolor. Estos afiches se promocionaban en todos los barrios. El primero del día, la peluquería La Galvi. Listo. Ya estamos encima de la fiesta, faltan pocos días y bueno, vamos a repartir estos flyers hoy aquí en Petare y que todo salga bien con el favor de Dios. Para que los repartan. Gracias, papi. Allá nos vemos. Bueno, señores, el gran matiné este domingo 23 de noviembre. Hemogéstico, Chacaíto, reencuentro de DJ y bailarines. Reina del domingo. Tomen, odiosa. Esta cara de Ampa cree que lo voy a robar. A la calle en el domingo, Reina. Ay, gracias. En Chacaíto, en Hemogéstico. Matiné. Eso es en Vértigo. ¿No has ido a rumbear en Vértigo. Un domingo. Esto es una ayuda hoy para que todos vean qué es lo que es la marca de los que muchos dicen que somos unos tuki. Adidas también. Bueno, todos los colores. Vas a llevar una perreencuentro. Y es el día de reencuentro y bueno, esperando ahí que vayan llegando uno por uno, como los panas ahí. Coño, las expectativas se ven, ahorita van como a un 70%. Los nervios a 100. Allá viene Junior. Esto es Made in Venezuela, con sello Raptor House. Reencuentro, que viva. Puro talento nacional. Activo, totalmente inimitable. Ok, ante todo, buenas noches, bienvenidos todos a lo que una vez conocimos como Adrena. Así que cuando quiera, Jirvi. ¡Elber, el maestro! ¡El clown! Salíamos a los matinés A mí la gente también cuando yo a veces me acuerdo de la gente. pan con mortadela y un refresco para llenarlo. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Hello, darkness, my old friend. Bueno, estamos en el entierro de Junior.
que lamentablemente ocurrió el viernes. Junior fue una gran persona, era a donde llegaba, él era querido y era original, pues. Y lo principal de él era el baile. No había otra cosa que lo consolara a él, que era el baile, la changa, el retorjado, el jarafuso. No va a ser lo mismo, pues, pero vamos a salir adelante el Criollo Abstracto cada día más, como lo hemos logrado. Al igual como Junior me lo decía, no le pare bola a nada, somos nosotros y ya. Y como él lo dijo, pues, a mí no me lloren, tomen anís y bailen bastante. No queremos despedirnos, pero tenemos que marcharnos. No se queden fuera del local. Recuerden, así habrán muchas más rumbas. Chao, niñitos. Nos vemos en la próxima.